Hola, Hola. eh, somos del colectivo Quilataitai, un colectivo que hemos conformado con tres compañeras, tres hermanas, que estamos incipientemente formando una colectiva feminista, pero feminista comunitaria, que acá en Chile no existe tanto. El feminismo comunitario parte en Bolivia hace por lo menos como más de 10 años. Y acá en Chile la verdad es que las feministas son como más bien desde la élite y desde un feminismo europeizante que es muy diferente al feminismo comunitario porque este parte desde Latinoamérica y desde la realidad latinoamericana y sus indígenas, su pueblo originario. Así que en ese sentido me gustaría que pudieras presentarte, tu nombre y contarnos un poquito de ti. Ya. Bueno, mi nombre es Andrea Velasco Leiva, soy de profesión psicóloga, tengo 45 años, pronta a cumplir 46, estoy casada hace 10, tengo dos hijos, un niño de 12 y una niña de 9, 9 para 10. Vivo en la comuna de Ñuñoa, arriendo mi casa hace 10 años ya, 11 años aproximadamente. No, como 12 años. Y me desempeño actualmente en salud mental pública. Soy psicóloga infantil, adolescente, y trabajo aproximadamente hace 7 años en el CRS de Peñalolén, que está ubicado en Las Torres, adelante del Hospital Luis Tigné. Hace un tiempo ya, cuando llegué el 2013 a salud mental, me fui aproximando a distintos temas con respecto a las problemáticas que vivían los niños que yo atendía. Muchos de ellos con diagnósticos desde educación, como déficit atencional, trastornos conductuales, depresión, algunos adolescentes ya un poquito más complejos, pero empecé a ver ahí como un cierto común denominador que era la violencia y en muchos casos la violencia de género. Y empezó a interesarme mucho ese tema, cómo ver que efectivamente uno podía quedarse en el diagnóstico de déficit atencional y abordarlo desde lo conductual, pero cómo uno olvidaba el trasfondo. Y en ese sentido me fui metiendo en el tema de investigar, pues, ¿por qué, por qué yo tenía pacientes que tenían esta realidad y llegaban a tener estos síntomas? ¿Por qué? ¿Qué pasaba con la violencia de género ahí? ¿Qué pasaba con los niños? Y fui tomando como dos caminos, podría decir. Una que era empezar a estudiar los efectos de la violencia de género en los niños, y otro que me empezó a aproximar más a las teorías feministas, a cachar también esto de la violencia de género, que es mucho más amplio, ¿no? Era como el paraguas que desembocaba, porque obviamente yo estaba viendo las consecuencias de un tipo de violencia de género, que era la violencia de género en la pareja. O sea, cuando las mamás vivían violencia y los niños eran testigos de cómo sus madres eran tratadas. Pero también el feminismo me abrió mucho más. Uno no siempre conoce todo el tipo de lo que significa la violencia de género. Entonces, bueno, así fui. Ya, entonces, uno de los caminos podría ser trauma y otro camino podría ser feminismo, que son como las dos cosas que mi pega se fueron uniendo, que mi pega fueron haciéndome sentido. Hasta ahora, como que hasta ahora estoy abrazando ambas en mi quehacer. Hasta ahora sigo con estos dos paraguas súper importantes para mí, para el trabajo de los niños: el trauma y el feminismo como teorías comprensivas, podría decirlo, ¿no? Para comprender en qué están ellos y en qué estoy yo, en qué estamos todos, ¿no? Podría decir que somos una sociedad bastante traumatizada también, desde ese conocimiento. Pero también, más allá de tu profesión y de todo lo que nos contaste, tú perteneces a una agrupación. Sí. También nos gustaría que nos Que contaras bueno, de yo eso. creo que pololeo con una agrupación. También así como en todo, muchas veces uno está dentro y otras veces está más afuera. Sí,
ya hace 17 años que participo de una actividad que tiene principalmente, o sea, que lo conocí yo principalmente por los temazcales, y que ahora se agrupó bajo el nombre de Raíces de la Tierra. Así comencé. En un momento, que no fue hace mucho, también me separé. Sin embargo, el temazcal, que es una de las ceremonias base de raíces, la sigo haciendo, lo sigo practicando. Raíces de la Tierra viene como una propuesta comunitaria. Es bien bonito lo que ha pasado porque yo de a poquito fui comprendiendo, porque en un momento parte como una práctica casi individual de cómo a mí me hace, por ejemplo, el temazcal, el efecto que tiene en mí como camino espiritual, pero tú te das cuenta que finalmente lo que va provocando es una creación de lazos, de vínculos comunitarios, de vínculos de crecimiento. Porque alguien que llega a conocer el temazcal finalmente se queda y participa y forma parte finalmente de la organización. Entonces ya yo llego a conocer, uy, de qué se trata, voy una vez, y después yo veo que esa persona ya va participando cuando el temazcal se hace, se arma, con las otras ceremonias que tiene raíces, como el encuentro de sabios, el encuentro de abuelos, acá que es el encuentro de raíces de la tierra, o en la danza del sol, o en la búsqueda de visión. Entonces tú ves que una persona que fue a conocer lo que era el temazcal ya termina en la organización, participando de la cocina, participando de los baños, participando de las compras. Entonces se forma una red, se forma un trabajo comunitario bien importante. Sin la participación de algunos o de muchos no sería posible. Entonces ahí también uno va aprendiendo cómo funciona. ¿Y esas actividades son mixtas, son femeninas? Son ¿Cómo se mixtas. piensan? ¿Cómo se Son piensan? mix- ¿Cómo las piensan ustedes? Mira, la raíz de esto es bien machista. Uno cuando se empieza a dar cuenta, yo cuando en un momento hice también un curso de feminismo, me di cuenta que también a veces se entrelazan varias cosas. Está el feminismo, pero a la vez está el feminismo cruzado con justamente las tradiciones más antiguas de muchos pueblos indígenas, que también cuestionan muchas veces cómo han funcionado esas tradiciones por muchos años. Y se da cuenta uno que también hay mucho machismo en esas tradiciones, en cómo algunos lugares de poder, algunos lugares de liderazgo, fueron siempre masculinos. Raíces de la Tierra no fue tan distinto, o el Camino Rojo, ¿no es cierto? Raíces es el nombre que ocupa la organización, pero la tradición que hay detrás es el Camino Rojo o el Camino Indígena de América. Y claro, uno se da cuenta que en las prácticas también estaba un poquito eso, ¿no? Ahora yo creo que se ha abierto bastante. Antiguamente, por ejemplo, las mujeres no eran las que hacían temazcales, no eran las que ayudaban a encender el fuego, no eran las que ayudaban a meter las piedras adentro. Ahora sí, ahora se podría decir que esta práctica que hacemos nosotros es bastante mestiza. Yo creo que es todo lo que nosotros vivimos como más indígena tiene ya un componente bastante mestizo. Entonces desde ahí, claro, uno dice ya ahora yo soy una mujer que corre temazcal, ahora yo soy una mujer que puede meter las piedras adentro del... Bueno, como englobando un poco la pregunta sería como, si bien son caminos comunitarios, no son caminos que también desde el inicio para las mujeres sean tan fáciles. Como ejemplo, nosotros en nuestra organización, cuando yo en un momento estaba mucho más metida en eso, fue súper difícil hacer temazcales de mujeres, por ejemplo. Decir, oye, nosotros queremos hacer un temazcal de mujeres, traía harto como, ¿y para qué? ¿Y por qué quieren hacer esa separación? Y ya salieron las mujeres con su temazcal de mujeres. Y nosotros perseveramos y efectivamente a un temazcal de mujeres podían llegar 60 mujeres. O sea, 60 mujeres que querían vivir la experiencia, 60 mujeres adentro de un temazcal que lo pasábamos, pero increíble. Y pese a que había esa respuesta de ella, igual siempre generaba como, ya, ¿y para qué? Ya lo hicieron. Ya está así como están tranquila, claro, ya. Pero sin embargo seguimos peleando y ahora el temazcal de mujeres es un lugar que ya ni siquiera se cuestiona. Estoy hablando de, no sé, hace 17 años atrás que empezamos a implementar eso. Ahora el temazcal de mujeres, no sé, ahora los mismos compañeros de raíces dicen, oye, ¿por qué no te haces un temazcal de mujeres? Porque se ganó el espacio. Y creo que eso es así para todo.
cuando hemos tenido abuelas que nos visitan para enseñarnos un poco cómo era el tema de la danza del sol, que también era un lugar súper masculino, donde sobre todo la menstruación era un tema que no era tan fácil de manejar, porque estamos hablando de que son ceremonias que están orientadas hacia el sol y la menstruación está orientada hacia la tierra, principalmente, o sea, menstruar y que es una ceremonia personal de la mujer donde la sangre se ofrenda hacia el suelo. Entonces hay todo un tema ahí de los conocimientos ancestrales, de cómo muchas veces estas dos ceremonias no conversaban tanto. O sea, cuando yo estoy danzando hacia el sol, una mujer que está menstruando jalan energías a distintos lugares. Entonces venía una abuela y nos explicaba que a raíz de esa separación que se hacía, donde las mujeres no podían estar ni a kilómetros, se empezó a buscar un lugar especial para que las mujeres con menstruación pudieran estar todas reunidas, juntas, que se permitiera que se hiciera ese espacio, que ya no tuvieran que irse para la casa, que pudieran participar de la ceremonia a su manera, en lo que ellas estaban. Y por lo tanto ahora, como la ceremonia es más mestiza, hay lugares especiales, por ejemplo, en la danza o en la búsqueda de visión en este camino, donde las mujeres están menstruando juntas, donde también participan de la ceremonia. Entonces, así, ¿no? O sea, hay lugares que uno va aprendiendo, donde uno también muchas veces conoce el sentido, ¿no? Porque al principio era, pero ¿cómo? ¿Por qué? Y uno también va entendiendo, pero a la vez también uno va diciendo, bueno, pero entonces podemos estar de esta manera. Y claro, y ahí ha sido un lugar de aprendizaje también, y otro lugar de lucha feminista bien importante, como, como encontrar el propio, como encontrar también el porqué. Yo creo que también hay yo siento yo que de repente el feminismo hay que preguntarse cosas, y uno también está en la búsqueda de las respuestas. Así se han logrado muchas luchas, y así se han logrado muchas victorias, encontrándole respuestas, porque muchas veces las respuestas no tienen lógica, porque son mujeres. Claro. Y eso no tiene lógica, entonces uno empieza a buscar otras respuestas y las va encontrando. Nos contaste del temazcal, pero a mí me gustaría solo porque sabemos que no todas las personas saben lo que es o lo que significa un temazcal. Entonces me gustaría que me contaras brevemente de qué se trata el temazcal, porque en el feminismo comunitario, algunas autoras como la Lorena Capnal o más bien como alguna de las feministas comunitarias habla sobre la importancia de rescatar el territorio y de respetar el territorio cuerpa, ¿cierto? La cuerpa como un elemento vital de la vida, y el respeto y el cuidado que nosotros debemos darle, ¿cierto? Sí. Entonces, dentro de las luchas feministas comunitarias que nacen desde los pueblos originarios, está esto en relación a y que tú lo planteabas en un principio, que se sigue dando, a la violencia de género y las violaciones y abusos que los hombres ejercen hacia las mujeres. Entonces, desde esa perspectiva, o sea, pensando un poco en la importancia que tiene la cuerpa para el feminismo comunitario, me gustaría que me contaras en breve qué es el temazcal, cuál es la idea de por qué es importante. Es súper interesante, porque es súper loco. En ese sentido, el temazcal es un útero. Es muy femenino, como símbolo, ¿ya? El temazcal es el útero de la madre tierra. El temazcal es un iglú que se construye con distintos elementos. Acá en Chile recibimos un poco el aprendizaje de que se construye de coligües, por lo tanto se crea una cúpula como un iglú de coligües, el cual va cubierto de lonas. Antiguamente eran pieles, pero acá en nuestro mestizaje va cubierto de lonas. La idea es que el temazcal, como el útero, sea un lugar lo más oscuro y calentito posible, ¿ya? Y a ese útero entramos todas y todos, ¿ya? Una ceremonia donde es una ceremonia de renacer. Ese es el significado, ¿ya? Se supone que tú adentro rezas a la forma en que más te hace sentido. Tiene cantos, tiene palabra, tiene silencio, tiene emociones, por lo tanto, tiene limpieza. Se rescata mucho lo femenino, porque también se rescata mucho el saber, por ejemplo, en las hierbas. Es una ceremonia donde tú implementas distintos tipos de hierbas. O sea, está la madre tierra presente
en todo sentido, ya desde la construcción que es un útero hasta lo que la Madre Tierra te provee para realizar la ceremonia. Estoy grabando. Entonces tú entras, entras al útero y adentro también lo que provoca la sanación o la limpieza son justamente las hierbas, justamente el vapor, el agua que está, las infusiones, ¿no? Que se comparten adentro. Entonces, por donde tú lo quieras mirar, está la Madre Tierra y está el territorio presente, ¿ya? Por lo tanto, también está el cuerpo, está la cuerpa, es un útero, ¿no? Es un útero donde tú sales renacido porque se supone que te permite dejar adentro lo que tú ya no quieres cargar. Entonces tú vas, limpias emocional, energética, físicamente tu cuerpo y sales renacido de ese espacio. ¿Y por qué también es bien cuerpo territorio? Porque esto que es una sabiduría desde pueblos ancestrales, sobre todo mayas, mexicanos, en ese pueblo está cada casa. Antiguamente tenía un temazcal. O sea, así como nosotros podíamos tener la farmacia, está la farmacia de la comunidad, está la farmacia de mi vecindario, estaba el temazcal. O sea, el temazcal era un espacio, una pieza adjunta a la casa, donde si yo había tenido recién un parto, donde si yo tenía dolores musculares, donde si yo tenía dolores de reuma, donde si yo tenía, etcétera, algún conflicto, era un espacio donde yo podía ir y sanar. Entonces estaba incorporado. Ahí uno podía ver también esta unión entre lo que era el territorio, lo más común, a una forma de sanar también ancestral. Ahora de alguna forma uno va a un temazcal. Ahora es como que uno se hace un espacio distinto, uno destina una hora, destina un día para ir. Porque ya es una ceremonia como externa, no cada casa tiene. Pero en ese sentido es un conocimiento ancestral que nos provee de un reencuentro, de una memoria donde está incorporado la sabiduría femenina, ¿no? Rescatar las hierbas, aprender para qué sirven. Muchas veces en un lugar de parto el temazcal. La parturienta iba y nacía allí su hijo porque era un lugar calentito, era un lugar donde se proveía de la misma temperatura con la que el bebé estaba adentro, afuera. Ayudaba después a que la madre tuviera una recuperación de útero mucho más rápida, porque lo que había que cuidar antiguamente, si uno escucha a las abuelas, era del frío. No, una mujer parturienta no podía enfriarse, ¿no? Entonces se mantenía todo eso, se ayudaba antes y después del parto a la mujer dentro del temazcal. Práctica que obviamente ahora uno sabe que no es parte de la medicina, ¿no es cierto? No te dejarían. Tendrías que firmar 80.000 permisos para poder tener un parto en un temazcal. Sí, y además la invasión del luminaria, no solamente lo frío que es, Exacto. sino que No, es bien violento. totalmente medicalizado, o sea, como llevaba hacia la medicina, como llevaba incluso patologizado, yo podría decir, ¿no? Claro. Se habla de todos los riesgos que podría tener el bebé en vez de decir toda la sabiduría que traemos las mujeres para ya poder parir, ¿no? O sea, se pierde, se hace una desconexión. Efectivamente, antes parir en el temazcal era parte de lo que hacían las mujeres antiguamente, se buscaba un lugar así. Ahora ya no. O sea, nosotros como raíces, o sea, en un momento la organización no podría ofrecer partos, o sea, estaría totalmente, pero antiguamente se hacía, era un lugar que se ofrecía para eso. Entonces desde ahí sí, pues desde ahí hay una conexión cuerpo, territorio, rescate de lo ancestral, feminismo, si uno quiere llamarlo así también. Se sabe que las mujeres son las que siguen las tradiciones de las hierbas, de cómo cultivarlas, de su poder medicinal. Entonces, claro que es un lugar así, que hace toda esa conexión. El temazcal es donde nace, es a nivel latinoamericano, centroamericano, no sé, porque yo desde mi ignorancia, tú me dices temazcal y es como México. Claro. ¿Es México? Es México,
es Chile, porque se dice que los mapuches también tenían una especie de temazcal Ya. antiguo. Ya. Eh, yo creo que es Canadá, Alaska, si Ya. uno... yo no sé si tuviste la película El Renacido. No. Ya. Se hace toda la historia de cómo era en Norteamérica, ¿no? Pero cercanos como a Canadá. Mm. Y ahí uno ve en la película, sale un temazcal. Sale Mm. en medio de la nieve. Sí, En medio de la estoy pensando nieve como se que, construye con pieles, se hacía un fuego como se podía, se ponían unas piedras y el protagonista en ese caso se metía dentro de ese temazcal y pasaba ahí la noche. Entonces, es parte del camino rojo, por lo tanto es parte del camino indígena de América. Ujú. Pero no son necesariamente países latinoamericanos. Ajá. ¿Ya? Si se piensa que estas pueden ser prácticas más lakotas, de indios más norteamericanos, más sioux, pero están al lado de México. Por lo tanto, los mayas, también se habla de ese tiempo, que este temazcal que yo te hablo, que era más antiguo y se tenía en las casas, eran temazcales que se hacían de piedra. O sea, no era un temazcal armable como yo estoy hablando de coligüe, las pieles que se desarma y se arma, eran temazcales que permanecían allí, ¿no? Entonces, hay distintas formas de hacer un temazcal también. Temazcales donde tú te metes y no sales hasta que termina la ceremonia, no se abre por ningún lado, totalmente cerrado. Esos son temazcales más toltecas. La línea que yo aprendí son temazcales que se abren, que se siguen, que tienen ciertos momentos, Ujú. ¿ya? Que por lo tanto se van metiendo piedras de a poco. Pero hay temazcales en los cuales tú metes una cantidad, los cierras y no sales hasta horas después. Ujú. Eso también hay distintas formas de hacer el temazcal. Por lo tanto, también eso responde al lugar donde están. Es que claro, pensando un poco en lo que tú estás diciendo, si nos ponemos a pensar, ¿quiénes son los que generan los límites? O sea, las fronteras. Mm, No son los indígenas, mm, no son los pueblos originarios, sino más bien desde la llegada de la colonización, de los exacto, españoles, los portugueses, etcétera, exacto. etcétera, los ingleses, ¿cachai? Los franceses. Hubo un momento en que estuvo prohibido hasta que conocieron de qué se trataba, porque no sabían qué pasaba adentro. Mm. Porque también en un momento eran el temazcal, cuando uno ve imágenes más justamente de estos indios sioux, lakota, eran lugares donde se compartía el tabaco, la pipa, ¿no? Y donde se negociaba, donde se arreglaban conflictos también, Mm. ¿no? Era un lugar donde uno entraban los líderes, ¿no? Se compartía la pipa de la paz, justamente que era la pipa donde tú venías a conversar con el otro, a dialogar y a llegar a un acuerdo. Ujú. Entonces, claro, en un momento tenía incluso un rol político, se podría decir. Pero a la vez también corría este lugar más medicinal, este rol más medicinal. Hasta que los españoles no supieron de qué se trataba, no pudieron, o sea, cuando cacharon que tenía beneficios, lo permitieron. ¿No? Cuando cacharon que adentro no pasaba, no se estaba tramando nada, sino que todo lo contrario, habían dolores que se curaban, era un momento de descanso, de relajo, los españoles comenzaron a permitir que se realizaran. Ya. Agradezco la introducción, súper interesante, porque de verdad yo creo que muchas personas no sabemos de qué se trata. Sí. Y va muy de la mano respecto de lo que plantean las feministas comunitarias de Latinoamérica y que tiene que ver con el cuidado de la cuerpa. Como es como un tesoro, digamos. Al igual que la Pachamama, Exacto. que la madre tierra. Exacto. ¿Cierto? Porque somos reproductoras, porque no solamente de hijos, sino que del alimento, sobre todo en los pueblos originarios, ellas se encargaban de lo que tenía que ver con la mantención de los animales, con las hierbas medicinales, con Con las el cuidado frutas, del las agua, con el verduras, cuidado, claro. por supuesto. Siempre también yo siento que el lugar de las mujeres medicina, por ejemplo, el lugar de las mujeres que cuidan y protegen su territorio, lo que ese territorio produce, Ujú. desde las hierbas hasta cómo se puede cuidar el agua que hay allí, la tierra que hay allí.
eh, también está como incluida en esta mirada. O sea, en el temazcal se agradece mucho, se reza mucho por el agua, se reza por la tierra, se reza por el cuidado, se reza por la no explotación de esos recursos. Hay como un espacio donde tú puedes también transmitir que hay una conciencia sobre eso. Y eso sí, yo creo que está muy de la mano el feminismo, ¿no es cierto? Cuando habla de estar en contra de esta economía extractivista, de esta economía que va y irrumpe y saquea, saquea los territorios, saquea la tierra, ¿no? La agota. Claro, todo esto otro viene a rescatar lo contrario. Claro. Tú vienes y rezas y haces conciencia y das gracias por el agua que tienes y la cuidas y la... Respetas. Por supuesto. O sea, sabemos que en la ceremonia si no hay agua no hay temazcal. Si no hay fuego no hay temazcal. O sea, si no están los elementos que necesitamos no hay temazcal. Entonces también hay una conversación, hay una retribución que también siento que eso también lo rescata el feminismo territorial o comunitario, una retribuir, ¿no? O sea, yo saco y ocupo esa planta medicinal, pero doy gracias, pido permiso y a la vez vuelvo a plantar, o sea, no lo agoto el recurso. Claro. ¿No? Sí. No hay una lógica de extraer y agotar. Sí, Claro, eso porque se en el trata. fondo es sobrevivir, o sea, de la mejor manera con respeto. ¿Verdad? Exacto. Con el territorio, con la comunidad, Exacto. con hacer comunidad, digamos. Ya. Estoy pensando un poco, ha hablado harto de feminismo. ¿Qué entiendes tú por feminismo? Bueno, ¿O qué es para ti el feminismo? Mira, es como que el feminismo yo siento que lo he ido descubriendo así como una concepción a lo mejor antipatriarcal ahora. Siento que uno tiene como siempre una mujer, como mujer uno tiene una intuición, o sea, uno vive de alguna forma sabiendo que uno es feminista, pero cuesta nombrarlo, ¿no? Me pasó dentro de mi historia que yo sentía que tenía conexión, yo sentía que tenía que estar unida a otras mujeres, yo sentía que tenía que repudiar la violencia contra las mujeres, yo sentía que se hacían muchas cosas para ayudar a otras mujeres, pero en un momento me costaba decirme feminista. Creo que a uno le cuesta reconocer que muchas de las cosas, estoy hablando por mí, a mí, me costaba reconocer que si yo podía a los 18 años ir a votar, era gracias a una lucha, ¿no? Mucho tiempo uno lo ve como algo muy normal, como muy ya, muy emparejado con lo que podía ser un hombre. Entonces, por lo tanto, pero a medida que uno va metiéndose un poco más en el feminismo, a lo mejor desde la lectura, desde la conversación, uno va sabiendo que esto no fue tan fácil en un inicio. Uno va sabiendo que no todas las mujeres pudieron levantarse un tal día de votación e ir. Entonces, yo creo que ahora a mí se me mezclan varias cosas. Creo que el feminismo es una intuición femenina. Creo que el feminismo también es una lucha. Y creo que el feminismo también es una constante conciencia, ¿no? De que efectivamente estamos en un mundo patriarcal, estamos bajo una mirada patriarcal, opresora, que ahora lo entiendo, que tiñe todo. O sea, cuando uno va y habla de economía, cuando uno va y habla de educación, de salud, ahí está la mirada patriarcal en todo. Y por lo tanto, tiene que estar la mirada feminista en todo también. A medida que yo leía, por ejemplo, una cosa que me gustó mucho cuando conocí el feminismo comunitario, que leía la Julieta Paredes, era que ella decía, y ella rompía esa lógica que uno está acostumbrada, que decía, cuando uno va y escucha estas políticas públicas, ¿no? Cuando uno va y se mete un poco más en la política y en lo que hacen los gobiernos, y el gobierno dice, bueno, nosotros vamos a proponer medidas para trabajo, para educación, para los problemas de trabajo, para los problemas de educación, para los problemas de salud, para los problemas de mujeres. La mujer era un tema. Y me abrió los ojos cuando ella decía, no, pues la mujer está en el trabajo, la mujer está en la educación, la mujer está en la salud. O sea, ya somos parte de eso, no somos
un anexo. Ujú. Y eso fue súper interesante, porque me abrió también esta mirada al feminismo de poder reconocerme también como parte de todo. Entonces siento que eso para mí fue como... Eso me lo aportó el feminismo comunitario, no otro. No lo había leído en otro, ¿no? O no se me había presentado así. Ujú. Porque yo seguía pensando de que, claro, tenía que existir un ministerio, pues, Claro. de la mujer, que era lógico eso. Cuando yo digo, no, lo lógico es que dentro de salud, dentro de trabajo, esté ahí ya la mirada de lo que la mujer es el 50%. Claro. No un tema aparte, Ajá. dentro de. Fue bien interesante. Entonces, creo que también el feminismo es algo dinámico. No es algo estático, no es algo que ocurrió hace 40 años atrás, hace 50 años atrás. Es algo que está ocurriendo todos los días. Es algo cotidiano, es algo que yo lo puedo vivir desde que me levanto hasta que me acuesto, en mi casa, con mis hijos, las dificultades que tengo cuando recibo mi salario, cuando tengo que preocuparme de que efectivamente un hijo se enferma, ¿quién va a estar ahí con él? Está en todo. Entonces, ¿cómo decirlo? El feminismo lo veo como algo que hay que estudiar, es algo que se vive. Ujú. Súper bonito lo que dice. Mm. Ya, mira, no sé si no voy a cambiar el tema, pero sí quiero preguntarte, ¿qué es para ti la disidencia sexual? La disidencia sexual. Em, Esto tiene un Parte de vínculo lo con lo que mismo. te estoy preguntando, Ya, porque después te voy a hacer otra pregunta respecto de eso, que hacia tiene una allá. vinculación. Em, Pucha, qué interesante, no me lo pregunto siempre. La disidencia sexual lo veo, lo trabajo ahora con las adolescentes que atiendo, por ejemplo, con las y los adolescentes que atiendo. Lo veo ahora cuando converso con mis hijos. Cuando estamos hablando, por ejemplo, y le pregunto a mi hija, bueno, ¿y tú cuando pololees con un niño? ¿Y si es una niña, mamá? Y así, ¿no? Cuando ella lo propone como, oye, no te quedes en el azul hombre, rosado mujer, Claro. ¿no? O sea, ¿qué pasa si mi pololo es una niña? Si Ujú. tengo polola. Ujú. Entonces, la disidencia sexual, pucha, también es cotidiana, también es la vida, también lo veo en el tema de cuando yo converso con algunos de mis adolescentes que van a la consulta y me dicen, pucha, Andrea, no sé, no sé cómo hacerlo con esto del poliamor, tengo mis vínculos primarios, mis vínculos secundarios, y yo le digo, a ver, o sea, tú vienes a hacerme la clase, yo, o sea, de alguna forma tú me vienes a enseñar más que yo tener que decirte qué hacer con eso, porque de verdad estoy aprendiéndolo, Ujú. estoy conociéndolo. Dentro del feminismo, cuando tuve que leer, hablaban del queer, o sea, todos los conceptos que ahora vienen que ya ni siquiera se encasillan dentro de lo que para uno era la disidencia, ¿no? O sea, como o lo heterosexual o lo homosexual y ahí quedamos. Lo heteronormativo. Lo Exacto, ya incluso eso ya heteronormativo. se rompe ahora, Sí. ¿no? Con las propuestas de las disidencias sexuales, de que es como cuando aprendí el feminismo, no hay uno, No, po. hay miles, o sea, o cientos, no Ujú. sé. Me pasa lo mismo con la disidencia sexual, no hay una. Está el heteronormal, pero tampoco está, entonces no nos vamos a ir al lado de lo homonormal o lo homonormalizado. También se abre. Entonces, no sé, para mí el tema de la disidencia sexual es un aprendizaje que recién también estoy descubriendo. Todo lo que existe dentro de cómo se sienten otros, ¿no es cierto? Cómo ellos lo viven, su sexualidad biológica, desde la identidad, pero también desde la atracción sexual, desde ninguna de las anteriores. Claro. O sea, para mí es algo nuevo, no sé si podría decir qué es porque estoy recién aprendiéndolo también. Y creo que mis hijos también me traen un aprendizaje en eso. O sea, Ellos no como, llevan años o luz, sea, o sea, como... el cuerpo, la cuerpa, Claro, cómo se así vive como... eso ahora también. Eh, la otra vez también El tenía respeto y la una, tolerancia, tenía ¿cachai? una paciente que la mamá me decía, pucha, estamos también en el tema de la identidad. Ya, ¿y qué es para ti la identidad? Me decía, no sé si quiero ser niña, niño o yo crear la mía. Súper interesante. Claro. Yo crear la mía. Entonces es un poco eso, ¿no? Mm. Como
ser disidente, pero no porque encajo en otra cosa que no sea la que se tiene, sino que porque ni siquiera a lo mejor se ha creado esa disidencia. Claro. ¿No? Entonces, eso como, no sé, a descubrir totalmente para mí. Ujú. Algo a descubrir. Mira, pensando un poco en eso, y específicamente en la marcha multitudinaria que tuvimos el 8 de Del marzo 8M. Ujú. y que pasó también el año antes pasado, Ujú. ¿cierto? Sí, Que era increíble Sí. ver la cantidad de gente en estas Sí. dos ocasiones. sí. Eh, ¿Por qué crees tú que el feminismo es capaz de incluir otros colectivos y otras expresiones de lucha? ¿Por qué piensas tú que pasa eso? Porque no sé si te has fijado, pero es mucho más libre. Mm. O sea, yo cuando fui a la marcha ahora me di cuenta que había de todo Sí. Sí. y de todes. Sí. Desde disidencias Y llamándonos menos la sexuales, atención. O sea, desde trabajadoras sexuales, exacto. desde travesti, desde heteros, hombres, niños, niñas, niñas, Mm. pucha, no sé, abuelos, abuelas, principalmente abuelas, mujeres mayores, gente con discapacidad de distinto tipo que son capaces de decir, ¿sabéis qué? Yo quiero participar, Mm. yo quiero ir a la marcha. Mm. Y por lo tanto hago un grupo de amigas, Mm. no sé, con discapacidad y vamos todos juntas. Exacto. ¿Por qué crees tú que pasa eso? ¿Por qué crees tú que, Es que que la yo gente... creo que se juntan dos cosas justamente, Ajá. a lo mejor dándonos una respuesta, a lo mejor más a este 8M que al anterior, Ajá. que es este movimiento social y este despertar que se habla, ¿no es cierto? Que es como un despertar a la opresión que estábamos viviendo. Y ahí está la clave para mí. O sea, como que la palabra opresión sería la respuesta a la pregunta. Porque creo que se juntaron ahí dos libertades, ¿no? O sea, nos sentíamos oprimidos como pueblo y el feminismo da una respuesta a esa opresión. O sea, como mujeres le estamos diciendo un poco al mundo, a la sociedad, es como, bueno, ustedes vienen hablando de esta opresión que es económica ahora, de esta opresión que es social, de no eran 30 pesos, eran 30 años. Ajá. Bueno, nosotros venimos hablando de esto hace muchos años más atrás. Ujú. O sea, nosotros sabemos lo que es la opresión. Como que hay una respuesta, ¿no? A una búsqueda. Así como nosotros despertamos, el feminismo despertó hace mucho tiempo a más de lo que está pasando ahora. Por lo tanto, era un colectivo o era un espacio que podía comprender a muchos oprimidos. La mujer es oprimida hasta el día de hoy, en su cotidianidad, en su casa, la sensación de opresión, de tener que estar atenta y a cargo de muchas cosas, ¿no? O sea, puede ser una opresión que yo sienta día a día, y a la vez esa opresión me la llevaba a la pega, cuando yo sentía que ni siquiera ganaba lo mismo en un mismo, a lo mejor, rol, en una misma pega con respecto a un hombre, y eso me lo podía llevar a la salud, y eso con respecto a los métodos anticonceptivos, con respecto a la reproducción y a la libertad, o a la no libertad que yo viví, que yo sentía que podía vivir ahí, a la decisión de abortar o no. Y esto, entonces, creo que si hablamos de opresión, el feminismo viene haciendo un despertar hace muchos años más que lo que está pasando como movimiento social ahora en Chile. Entonces, el feminismo era un lugar que podía dar una acogida. Era como decir, ¿te sientes oprimido? Vente para acá, si nosotros ya sabemos de esto. Veníamos hablando de esto, es lo que hacemos. Entonces creo que por eso el feminismo le da espacio a tantas personas que sentían la opresión desde sus lugares. A una abuelita que podía sentir su, no sé, lesbianismo ahora más abiertamente, pero que a la vez podía sentir que vivía con una miseria. Entonces se juntaban dos despertares, ¿no? Desde su feminidad, desde su sexualidad, a también esta problemática social, a cómo se sentía oprimida por estar viviendo en una miseria ahora. Entonces, siento que era un lugar que podía decirte, te entendemos, estamos luchando por ti hace mucho rato, ven. O sea, entonces,
La marcha de las mujeres, la marcha feminista, la marcha 8M, era un lugar donde la opresión nos traía. Era un lugar donde podíamos decir, ya no queremos más opresión, por lo tanto caben todos los que se sienten así. Desde ese lugar yo lo veo. Entonces ahora este 8M ya era como el lugar abierto, la mesa abierta, es como la mesa T-Club, de todos los que podían sentirse oprimidos por algo y que estaban diciendo no más. La mujer viene diciendo no más hace mucho rato más, pero era el lugar donde decíamos, ven a decir no más con nosotros, porque estamos diciendo no más por las mujeres, pero también estamos diciendo muchos otros, basta. ¿No? Por eso uno puede ver a jóvenes a torso desnudo diciendo mi cuerpo en mi territorio, donde uno podía encontrar estos otros lugares sexuales también, donde puedes decir ya no tengo por qué responder a la opresión, ¿no es cierto?, patriarcal y machista, pero también donde estaba la abuelita que podía decir no más una jubilación indigna. Claro. O sea, todo cabe, porque cuando uno lucha contra la opresión todo cabe. Y siento entonces que ese es el lugar común. Pero, ya, yo lo entiendo. Pero ¿por qué crees tú que la gente, o las personas, las mujeres, sobre todo las disidencias sexuales, los grupos minoritarios, se sienten mucho más acogidos en la marcha feminista que en las otras marchas que convocan? No sé, que el 1 de Mayo, o no sé. La otra. Porque el feminismo desencasilla. Eso es un poco la pelea. Si el feminismo es decir, a ver, ¿ustedes pensaron que ser mujer era esto? ¿Y ese cuento nos quieren contar? Y esa es la dominación patriarcal de decir que la mujer tiene que estar en este lugar, hacer estas cosas y no está para hacer otras. Entonces, es como también un lugar donde se desencasilla. Y al desencasillar, yo puedo decir y marchar orgullosa de lo que soy. Y las mujeres ahora marchamos orgullosas de ser mujeres, pero a la vez marchamos orgullosas de ser mujeres lesbianas, o marchamos orgullosas de ser mujeres trans, etcétera. Entonces, el feminismo ayuda a desencasillar. Te sales de la casilla que es lo que te dicen que tienes que ser, hacer, cómo hacerlo, en qué momento hacerlo. Rompe, el feminismo es eso. Entonces cuando yo vengo y he vivido en una opresión porque no he podido decir en mi lugar de trabajo que soy trans, claro, o que soy lesbiana, marcho con las mujeres porque las mujeres me sacan de ese lugar. Yo creo que eso es lo que permite también el feminismo, así que responde a la pregunta que tú estás haciendo, es no ser encasillado, basta de ser encasillado, basta de tener un lugar porque vienes con un sexo determinado, porque eres de un color determinado, porque etcétera. Entonces creo que el feminismo ayuda a que no tener como esos lugares escritos por alguien que generalmente es un hombre en la historia, claro, ¿no es cierto? Escrito por alguien de cómo tienes que comportarte y qué ser y qué hacer. Ese yo creo que es el gran logro del feminismo. No hay casilla. En el fondo es como que acogemos. Es que reconocemos. Si cuando yo me reconozco como fuera de esa norma que nos quisieron imponer, reconozco todo lo que hay detrás. O sea, fíjate, yo siento que hay como algo que nos reprime, algo que nos define. Cuando rompemos eso, vemos todo lo que había detrás de eso. Exactamente. Y eso es lo que pasa en la marcha. Nos vemos todos y todas y todes. Claro. Eso es lo que uno ve en la calle. Se reconoce, pero ve miles de colores, miles de formas, miles de cuerpos, miles de cuerpas. Eso es lo que uno ve. Y eso yo creo que es lo que hace el feminismo. Abrió, rompe esa ¿cómo decirlo? Como compresa, eso que nos estaba reteniendo, lo rompe y salen todos a marchar, todas a caminar, todes. Bonita explicación. Te lo agradezco. Voy a cambiar un poco el tema, pero creo que igual lo podemos ligar con el feminismo y que tiene que ver con toda esta situación que estamos viviendo en la actualidad con respecto al virus, coronavirus, que es como es mundial, ¿verdad? Es
Hay una pandemia, una Sí, crisis mundial, sí. pero si te fijas, se puede especular muchas cosas. Y yo creo que esta pandemia tiene que ver harto con el patriarcado y con el abuso de excesivo de la madre tierra, con el abuso económico, con mantener los poderes en ciertas personas o en Mm, ciertos grupos y no compartirlo, mm, ¿verdad? mm. Se habla también un poco de como estas nuevas guerras Hay teorías que conspirativas, teoría, ¿no? Bien claro, interesante. conspirativas puede ser, pues sí, puede que sea sí, puede que sea Exacto. no. Sin embargo, Una nueva arma química, claro, ¿no? Se ha hablado. exactamente, se ha hablado de eso. Mm, Más allá de eso, mm. ¿qué piensas tú que te gustaría que hiciera el gobierno frente a la crisis? ¿Cómo, Mm, qué piensas tú que sería lo ideal? Porque claramente estamos viendo que están cometiendo errores, mm, ¿cierto? mm. Porque por una parte dejan a los niños en la casa, pero la mayoría de los padres trabajamos. Exacto. Lamentablemente, no todas las personas tienen redes a quien recurrir. Los más afectados son los adultos mayores. Las redes de la mayoría de las personas son sus adultos mayores, sus mamás, sus abuelas, ¿cierto? Se propaga muy rápido el virus. Mm. Sin embargo, el gobierno no toma una decisión y no puede tomar una decisión ante las empresas y Mm, decirles, ¿saben qué, señores? Todos los trabajadores se van para la mm, casa durante 2 semanas. Los que puedan producir a través de teletrabajo, que lo hagan. Y el resto mm. no va a pasar, Exacto. ¿cachai? Pero sin embargo, dejamos a los niños en la casa y eso significa una gran Por problemática supuesto. para los padres. Mm. eh, pero Es, no es solo es eso. interesante porque eh, si hablamos de lo territorial, si volvemos como a esa mirada territorial a la cual nos vuelve a invitar el Ujú, feminismo comunitario, si uno mira, fíjate, los más atinados son los alcaldes. ¿Has cachado? En los ¿sí? gobiernos locales, Ujú, los gobiernos chicos, los que están en cercanía con la gente. para la ciudadanía. Ellos entienden, ellos hicieron el triunfo de que los colegios pararan. Ujú, Ellos lograron hacerlo. Porque si tú te acuerdas, el mismo día estaba hablando la vocera, ¿no es cierto?, de la Comisión Experta de Salud, ujú. diciendo no tienen por qué cerrar los colegios, pero al mismo tiempo estaba ganando la reunión de los alcaldes municipales la pelea por cerrar todo, ¿no? Porque decían, bueno, ¿por qué algunos particulares? No sé, porque no olvidemos que esto parte de los más pudientes que pudieron viajar, ¿no es cierto? Ellos traen la Y que enfermedad. llegaron para acá porque y son los colegios ABC1, Ajá. ¿no? Los que presentaron los primeros casos, ¿no? Y ellos podían tomar la decisión de cerrar. Sin embargo, entonces vinieron los alcaldes y dijeron, no, pues esto no es justo. No tienen por qué cerrar algunos porque pueden y algunos, o sea, acá la ley pareja no es dura. Y lograron que los colegios cerraran, todos, particulares, públicos, subvencionados, todos. Eh, Creo que eso es un poco lo que le falta al gobierno, ¿no? El conocimiento, la cercanía, el sentido común que tiene, por ejemplo, un alcalde que sabe lo que está pasando en su territorio. Es muy loco porque hoy día conversamos justamente con el grupo de amigas, el colectivo, los grupos que uno tiene generalmente las mujeres en WhatsApp, y decíamos que loco que estamos volviendo a cosas antiguas, Ujú, a educar en la casa, por ejemplo, ¿no? ¿sí? Estas semanas en que no tenemos colegios, Ujú, homeschool, sí. a contactarnos. Y hoy día leía también un reportaje un poco de la paradoja de este coronavirus, de cómo pensábamos que como sociedad estábamos cada vez más desconectados, pero cómo ahora este virus nos obliga a estar pendiente del otro, a decir, si yo no me cuido, enfermo a un otro, Claro. si yo no Tiene me que ver cuido, con enfermo a eso. mis abuelos, Ajá. a mis viejos, Ajá. ¿no es cierto? Entonces, de alguna forma la paradoja también de este virus es mirar al lado, mirar al que está al lado. Y a la vez, por ejemplo, yo vivo en un condominio, la cuarentena se hace casi ahí en comunidad, donde tengo a mis vecinos diciendo el que necesite ir a comprar que avise, los adultos mayores de la comunidad que avise. Lo vimos a raíz de un WhatsApp que se hizo viral
de cómo en un conjunto de departamentos unas vecinas le decían, ponían un cartel y ponían vecinos, los vecinos adultos mayores que no podían ir a comprar, cuenten con nosotras. Es paradójico lo que está provocando también este virus en ese sentido. De cómo esta globalización que en un momento decíamos que nos tenía tan individuales, ahora nos une de alguna manera. Tenemos que pensar en el otro, tenemos que pensar comunitariamente. Lo que yo le diría al gobierno es que primero piense con ese sentido común, ¿no? Que no desde, nuevamente, no poniendo a las pérdidas económicas por delante, ¿no? A las repercusiones que pueda tener en el mundo empresarial, donde uno pierde el sentido común. No está el otro, ¿no? No está esta cosa de sentir con un otro, ¿no? Esto es de sentido común, de ver una comunidad en eso. Se piensa individualmente. O sea, yo voy a perder lucas si mando a mí, o me va a costar plata mandarlos a todos a la casa. Entonces, de alguna forma, claro, el gobierno no piensa con el sentido común, menos este presidente, que sabemos que tiene cero. Entonces, no sé si sería una petición tan difícil de decirle, casi como que es lo mismo en el movimiento social, escuchen, incluso escuchen a quienes tienen dentro del gobierno, o sea, me refiero a quienes están también dentro de esta estructura política que son los alcaldes, escúchenlo. Ellos están al lado de la comunidad a veces. Ellos saben que es justamente lo que tú dices, saben que el niño que va al colegio es cuidado, y me pasa a mí también en salud, cuando veo que quienes llevan a los niños a la consulta, quienes llevan a los niños al psicólogo, los abuelos y las abuelas. Las abuelas principalmente. Entonces los alcaldes saben, y lo dijeron, que justamente esa era la razón por la que ellos estaban pidiendo el cierre de los colegios. Saben que son las abuelas que cuidan a los niños, porque los papás trabajan. Entonces ese sentido común de que si no cuidamos a ese niño, exponemos a ese abuelo o esa abuela, ese sentido común es el que necesita tener el gobierno, que lo están poniendo en estos momentos los gobiernos locales, los territoriales. ¿Crees tú que sería pertinente que el gobierno sacara una ley, o no sé cómo se pueda llamar, pero ponte tú, en otros países han prohibido la alza de ciertos productos, como el alcohol gel, el cloro, todo lo que tenga que ver con limpieza y exacto, con lo que está ayudando a prevenir. Claro. No sé, tal vez marzo es súper como complejo a nivel nacional, porque ahí se pagan las patentes. Yo no tengo auto, pero sé que se pagan las patentes, los útiles escolares, más las cuentas, más las matrículas y un montón de colegios, cosas. más la primera mensualidad. Exacto, hay mucho gasto. ¿Crees tú que en este nivel de crisis, porque estamos en una crisis súper grande, no es tan fácil como, ponte tú, vamos a comprar, y también de alguna manera u otra el neoliberalismo, el patriarcado nos ha llevado a ser seres individualistas? Ya no somos tantos acá en Chile. Sin embargo, igual tú vas al supermercado y te das cuenta que hay gente que llena de 2 carros con todos los productos de limpieza. Tal vez que el gobierno dijera, no sé, un congelamiento de ciertos pagos. Los servicios más básicos. Es que, mira, se me vienen hartas cosas, no sé si tienen que ver, las voy a tirar. A ver, siento que el patriarcado es un tema de poder, ¿no? Sabemos, y de control. Están ambas palabras bien unidas. Sabemos también que muchas en esta lucha de romper justamente con el patriarcado, a lo mejor sin esas palabras, está, por ejemplo, la educación popular. Tenemos ahí Paulo Freire, que le entrega el poder y el control al pueblo, al oprimido, para que ellos mismos puedan en un momento no comprarse, ¿no? Esa pata encima. Creo que falta mucho en eso todavía. Creo que nos falta mucha educación. Creo que todavía, como somos víctimas de este patriarcado, todavía somos víctimas también de la poca educación que tenemos. ¿A qué voy? A que, por ejemplo, debiéramos saber ser comunidad incluso en el precio justo. Movernos sobre el tema económico de lo que es un precio justo, tanto para producir como para vender. Porque en esto que tú estás mencionando también a veces son algunos negocios locales los que hacen esa subida de precio. O sea, yo sé, ¿no?, que cuando un comerciante, una persona de una pyme, una persona que tiene un almacén,
le pusieron el supermercado al lado, por supuesto que vio mermado, y, o sea, llegó el capitalismo, llegó ahí, se instaló y se comió a ese pequeño empresario, a ese pequeño comerciante. Y cuando ese también supermercado cierra, también sabemos que ese pequeño comerciante se aprovecha. Es él el que sube. Mira, me acordé hoy día, justamente estaba conversando con mi marido y yo le decía, ¿te acordáis cuando fue el aluvión en el norte? ¿A cuánto vendían el agua? ¿Cómo subieron el agua? ¿Y quiénes? Los pequeños comerciantes. O sea, siento que también nos falta educación. ¿Y por qué? Porque obviamente que no conviene. No conviene en educar en precios justos. No conviene en darnos a conocer cómo se producen estos productos masivos, ¿no? Con la explotación sabemos, de niños, de mujeres, sobre todo, de gente necesitada. O sea, sabemos, o sea, no nos educan en eso, ¿no? Entonces, nos importa que cueste menos nomás, pero no sabemos que eso justamente tiene un gran costo humano. Entonces, claro, como que todavía nos falta educarnos, nos falta en esto de conocer que si yo quiero mantener mi negocio y quiero tener esta mirada a lo mejor no individualista, no puedo subir el alcohol, el confort 3 veces, aunque yo sienta que a lo mejor este es mi momento, ¿no? O sea, como negocio, este es mi momento, cerró el supermercado, este es mi momento. Y ahí creo que nos falta en ese sentido. Entonces, claro, a lo mejor como nos falta, como los gobiernos no se preocupan en educar, ¿no es cierto? Necesitamos leyes. De alguna forma sigue este círculo del poder y del control, ¿no? Entonces tiene que venir desde arriba alguien que nos diga, no, pues usted no puede aprovecharse de esta situación, porque no tenemos todavía la cultura y la educación para hacerlo por nosotros, ¿no? Como algo propio. Entonces sí, yo creo que sí, sí debiera, y es importante que no nos aprovechemos, porque no sé, a lo mejor yo puedo sentirme privilegiada, porque a lo mejor si me suben 3 veces el confort puedo comprarlo, pero puede que haya gente que no, pues. Claro. Entonces sí, de alguna forma que haya una regulación permite también de alguna manera una justicia, una equidad en eso. Entonces, como en resumen, nos falta educación, pero también podemos autoeducarnos, ¿verdad? Exacto. Y hacer el ejercicio, como tú decías, en donde vives, donde vivimos. Ser solidarios, Sí, ser empáticos y, bueno, ofrecerse. por supuesto. Si le falta a uno, como hacíamos Si nos falta, antiguamente. yo me puse en contacto con una vecina para cuidarnos de repente a los niños. Oye, si se tiene que ir la persona que los cuida antes, si tú no puedes salir de trabajo, tráelos para acá. Y eso lo hacemos donde vivimos, lo hacemos en la comunidad que somos. Entonces, claro, porque sabemos que es difícil, para mí me pongo en el lugar de la otra mamá, pues. Entonces, claro, sí, se entiende. Y si se puede dar una mano, se da. Claro, de todas maneras. Claro, no es solamente lo tangible. Exactamente. Sí, pues. O el trueque. Exacto. Ya, pues, Andrea, te agradezco mucho esta larga conversación. La vamos a subir y te la vamos a enviar para que la veas y nos sigas. Que les vaya muy bien, gracias. Buenas noches. Buenas noches.